Bienvenidos a Ojo Clínico. Gracias por acompañarnos como lo hacen cada semana en estos 20 años, que para mí es, ya les digo, muy importante. Yo en la semana circulo por la ciudad, voy y vengo, y en ocasiones, claro, me encuentro y comentamos con alguien que ha visto el programa, y entonces me doy cuenta, lo he dicho otras veces, que esta exposición pública semanal y el expresar una opinión, a veces es compartida, a veces no es compartida. Pero lo que a mí más me interesa es poder hacerlo, poder dar un punto de vista sobre distintas cosas. Así que les agradezco que me acompañen. Hoy tengo un par de parroquiales, todos del mismo lugar, y después voy a tener dos invitados en dos bloques distintos. En el primero, ustedes ya lo han visto otras veces aquí, está Osvaldo Ballina, creo que ahora lo vamos a poder mostrar. Osvaldo Ballina es un gran poeta, allí está, y un muy buen amigo, y trae, yo ya lo mostré y algo dije la vez pasada, de su último libro. ¿A quién te lo muestro a vos? Acá, Refugio de Altura. Uno de los poemas lleva este título, y realmente vamos a hablar con él, es esta poesía desnuda. Es una poesía desnuda, una poesía pura, con palabras casi sin signos gramaticales, donde la rima a veces ocurre, pero digamos no es un corsé, y lo que está es un altísimo lenguaje. Ya vamos a hablar con él enseguida. Y también está la doctora, ¿la vamos a mostrar así a la doctora? Sí. Cecilia de Virgilio, allí está, una linda sonrisa. Cecilia es una pediatra y psiquiatra infantil y forma parte de un grupo de trabajo del Portal Miró, ¿digo bien? Sí, después le vamos a preguntar por qué Portal Miró. Si tiene algo que ver con Joan Miró, debe tener que ver, sí. Y vamos a tratar un tema con ella muy interesante, o un par de temas. Uno es el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, que es una forma, una condición que presentan algunos niños que los hace algo distintos a los otros niños. Y también vamos a hablar de este síndrome generalizado del desarrollo, una dificultad que hay en el desarrollo, o dificultad generalizada del desarrollo, algo parecido el nombre, donde aparecen situaciones que hasta hace pocos años pasaban como cuestiones bizarras, y desde el año 90 y pico, ustedes saben que hay un repertorio de enfermedades y de condiciones psiquiátricas, que va por el número 5 ahora me parece, pero en el número 4 estas cuestiones aparecen como una condición, digamos, a tratar en estas publicaciones de diagnóstico y tratamiento. Bueno, dicho esto, permítanme mandarles alguna información sobre lo que va a pasar, primero musicalmente. El 11 de septiembre, creo que es a las 19 horas, no lo tengo aquí, en el Museo Beato Angélico, allí en diagonal 73 y 47, va a tocar Hugo Regis, el Chico Rossi, Barbera y Almerares, los cuartetos de Mozart. Lo dije la semana pasada y lo reitero. Usualmente los cuartetos escritos son para cuerdas. Son dos violines, primero y segundo, la viola, que es un poquito más grande, y el violonchelo. Mozart sustituyó a uno de los violines por una flauta, es decir, que es ahora una flauta y 3 instrumentos de cuerda. Son verdaderas joyas y los intérpretes son de primera. 11 de septiembre, Museo Beato Angélico. También en el Museo Beato Angélico empieza un ciclo de cine-arte que lo está manejando, esto es la actividad de ProArte. El que va a comentar las películas es Oscar Remaggi. Entre los títulos, primero hay un ciclo de cine de arte, aquí vengo, Chagall en Rusia, La Victoria de Cézanne, Courbet, pero después, en octubre, un ciclo sobre los hermanos Marx, y allí va Sopa de Ganso, Una noche en la ópera, Una noche en Casablanca, Un día en las carreras. Ustedes recordarán, o muchos de ustedes, a los hermanos Marx, entre ellos Harpo y Groucho, me acuerdo de ellos dos, Groucho Marx con su humor. En la lápida de Groucho Marx, él lo hizo escribir
su epitafio, y cuando uno ve la lápida, la tumba, está escrito: disculpe si no me levanto. Ese humor que tenía Groucho Marx. Y Harpo, que era el otro, el rubio, que no hablaba nunca nada, era un gran músico, un gran arpista. Esto entonces en el Museo Beato Angelico, pero también en el Museo Beato Angelico, sí, van 2 conferencias sobre el Greco. El 17 de septiembre, vida y obra del Greco. El 24 de septiembre, el Greco y sus intérpretes. Esta es una linda imagen del Greco. Y yo tengo una pregunta para hacer, la hago pública acá y después, el día que vaya a la conferencia, voy a ver si alguien me puede aclarar. El Greco se llamaba Domenico Theotokopoulos. Era un griego que fue a trabajar a España y triunfó. Curioso que siendo griego y trabajando en España, le pusieran el nombre de Greco y no griego. Podría haber sido el griego. Claro, no lo hicieron, le pusieron el Greco. Pero para esto podría haber una explicación, y es que en muchos casos los artistas extranjeros que llegaban a España italianizaban el nombre por motivos de marketing, con lo que de Greco está bien, pero no debió haber sido entonces el Greco, sino il Greco, si es en italiano. Me cabe una gran duda, a lo mejor alguno de estos 2 conferencistas, que son Elena Rogliano y Claudio Mayeregger, me pueden aclarar esta situación. Dicho todo esto, ¿va bien? Porque hoy tengo un nuevo micrófono que parece que me estuviera afeitando. Miren. Bueno, ¿me escuchan entonces con esto? Sí, es un triunfo de Juan Carlos. Osvaldo, te reí por el chiste. Gracias por venir, Ojo Clínico. No, gracias a vos, por favor. Hace unas semanas, esto salió en junio, me parece, ¿no? ¿Junio? No, en agosto. En agosto, y yo ya lo comenté, que al día que estoy. Creo que bueno, agosto, Ediciones al Margen es la editorial, y lo que se ve en la portada es lo que está dentro también. Poesía, fíjense, Al borde del fuego, ¿podemos verla ahí? Está. Se enroscó un aire de violencia en el árbol de la sequedad, el presidio de la mudez de las cosas fue el largo tiempo de un osario. Vino la lluvia y lo humano dejó el exilio. Bebió con los labios al borde del fuego, los ojos en los cometas de la locura. Si ustedes ven, está todo con minúscula, no hay una coma, no hay un punto, no hay, insisto, este corsé o esta tiranía de la rima, y así son la mayoría. Y esto 40 muestra... poemas. 40 poemas. 40 son. Esto muestra una gran evolución que ya la habías mostrado en tu libro anterior, que era... Memoria de la India. Memoria de la India. Y antes de eso, no, antes de Memoria de la India... Profanaciones ínfimas. Esto, ahí donde yo también vi, dije... Sí, hay un hilo un poco... ¿Qué va a escribir después de esto? ¿Cómo se sigue progresando después de esto? Sí, Es no, difícil. yo tampoco me explico. Bueno, no, pero esto es realmente, Claro. es, digamos, muy elaborado. Y una de ellas, que ahora voy a llegar, se llama, y le quiero dar la palabra a él, se llama Refugio de Altura. Acá está. Refugio de Altura. Lo vamos a dejar para leer lo nuevo. Osvaldo, Sí. vos tu primer libro fue El Día Mayor, Sí. el año En 71. el año 71. 81, 91, 2001, 10, 40 y pico de años publicando. Sí. Bien. ¿Cómo llegás a tal elaboración y a tal, te diría yo, desnudez del lenguaje? ¿Sacás cosas, corregís o lo que queda? No, lo que pasa es que uno va pensando más esencialmente. Más esencialmente. Entonces, lo que va pesando es el sustantivo y no el adjetivo, que ya no significa nada en los adjetivos. Entonces, que sería un lastre para el sustantivo. Vos lo despojás de los adjetivos y trabajás con un ritmo interior. Es decir, los poemas tienen un ritmo interior, es decir, hay una música ahí, pero hay que darse cuenta de eso, ¿no?
Y lógicamente también con la experiencia vital uno va simplificando también sus cosas. Es decir, no, primero, por ejemplo, no se pasa de inteligente. No se pasa, Sí, claro. Claro que es importantísimo eso. O no te pasas de informado, ¿viste? Entonces, uno se maneja con 2 o 3 cosas esenciales. Por ejemplo, el título este que yo te digo, de Refugio de Altura, para traducírtelo. Sí. Entonces, digamos, yo busco que el poema sea como el enunciado de un teorema, donde no sobran palabras, donde no hay adjetivos, donde no hay nada. Y después le dejo al lector la demostración, que él llegue a la conclusión que quiere. Claro. Es decir, la demostración es muy larga, el teorema es así, ¿no? Pero la demostración es así. Está bien. Ahora, confirmame esto. ¿Este refugio de altura es esta torre de marfil en la que se refugian los poetas? No, pero eso es la torre. Yo no creo que ningún poeta se refugie en la Torre de Marfil. Son bien terrenos y bien sufridos la mayoría, ¿no? Otros no, pero la mayoría. Es decir, no han tenido en general destinos muy felices los poetas, ¿no? Vos lo conocés muy bien, ¿no? Sí. Paseás por París y parece un cementerio Así todo, es. ¿no? Y cuando es opuesto, estaba pensando en un ejemplo francés, le criticaban una serie de poetas franceses a Paul Valéry, dice, no se puede ser un gran poeta y embajador de Francia. Claro, no se podía vivir en tal Y es cierto, sí. plenitud de medios y ser un gran poeta. Hay un sufrimiento. Porque, por ejemplo, en ese caso hay una gran contradicción en este sentido. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, un político u otro tipo de actividades, muchas veces trabajan con lo relativo. Y los artistas y el poeta, en especial, buscan lo absoluto. Entonces trabaja sobre un absoluto. Entonces un embajador no puede trabajar sobre un absoluto. Claro, por supuesto. Digamos, así de sencillo. Su condición de diplomático se lo impide. Claro, se lo impide. Claro. Es decir, es imposible. Decime, Osvaldo, ¿se sufre? Y ahora es una pregunta media médica. ¿Se sufre al escribir esto? ¿Se sufre o se disfruta? ¿O ambas cosas? ¿O ninguna de las dos cosas ocurre? No, yo disfruto. No he escrito ningún libro sufriendo. Lo que sí que durante la época que estás escribiendo ese libro, que te puede llevar a lo mejor, qué sé yo, un año, una cosa así, te volvés medio maniático. ¿En qué sentido? Muy concentrado, capaz que estás durmiendo y te levantás de golpe y dices, esa palabra no estaba mal, y te vas y corregís. Parece como una película cómica, ¿no? Saltando de la cama y corrigiendo el adjetivo. Entonces uno se reconcentra mucho. Eso es lo que tiene. Te ausentás un poco de la realidad. Está bien. Si vos tuvieras que elegir hoy a nivel internacional algún modelo de un poeta, hablemos de otros países, ¿se te ocurre alguien que puedas mencionar ahora? Y eso hay muchos. A ver, actuales, ¿eh? Sí. La pregunta va porque te quiero preguntar alguna cosa después. De habla inglesa, de habla... Mark Strand, por ejemplo, el norteamericano. Ajá. Es un excelente poeta. Hay muchos norteamericanos muy buenos. Ajá. O sea, eso es lo que te quería decir. Usualmente uno tiene la idea de la poesía y de la literatura como europea. Sí, no es el vigor está en Estados Unidos. Ajá. En Europa está, digamos, el clima y las figuras, que son más aisladas. Como si uno hablara, por ejemplo, el cine griego, porque salió una película muy buena, pero no es un cine griego. Está bien. Es decir, vos decís, cine, qué sé yo, americano es el cine americano, es una potencia. Muy bien, ¿no? muy bien. Y la otra cosa que te quiero preguntar, en esta experiencia de varios libros de poesía que tenés editados, ¿cuál es tu opinión con respecto al consumo de la poesía por el público? Mirá, la poesía siempre fue casi elitista, o te diré elitista, siempre, ¿no? Pensá que Rimbaud hizo, la publicación de Rimbaud eran de 100 ejemplares y retiró 6. El resto lo dejó en la bodega del impresor. Ungaretti, 20 ejemplares hizo. Ajá. Y así te puedo nombrar muchos.
Y sin embargo, fíjate, vos sos 20 ejemplares, 6 ejemplares. ¿Por dónde han dado en el mundo? ¿Cuál es el secreto? Sí. Para que hoy estemos hablando de ellos, ¿no? Me estaba acordando de otro que ha salido hace insustituible. poco, el de, ¿cómo se llamaba? El uruguayo, Lotramón. Sí, Lotramón, El Lotramón. que hizo los cantos de, Los cantos de Maldolor. Que le hicieron creo que 5 ejemplares. Sí, es una cosa así. El editor lo único que se animó a hacerle 5 ejemplares y no quiso hacer más. Es decir, que la poesía tiene esa supervivencia, es decir, a prueba de todo, como la cucaracha en el mundo. Está bien eso. Vive en todos momentos, ¿no? Lo que pasa es que viven todos desperdigados, es decir, hay muchos poetas, pero uno no los conoce, están desperdigados. Y eso dificulta el tema. Además, estamos viviendo en un mundo bastante contaminado, casi envenenado, te diría, y esto tiene que tener poco relieve, como tiene poco relieve la Biblia, si querés, Sí. comparándolo Sí, claro. con las otras cosas. Ahora, ¿Cierto? creo que son situaciones, la publicación de un libro de este tipo, que nos devuelven al primer mundo, con toda honestidad, porque en el caos social, económico, delictivo, político que vivimos, que pueda aparecer, mirá, refugio de altura le ponés vos, yo le pondría ahora acá refugio del alma, porque realmente es una... Bueno, en eso estamos, ahora te explico. A ver. Es decir, la traducción de esto, del título, Sí, me ibas a decir. sería suplente. Heidegger dijo que la palabra es la casa del ser. La palabra es la casa... Recordemos que Heidegger era filósofo, no era poeta, que dijo que la palabra es la casa del ser. Sí, que tenía la poesía allá arriba, Sí, Heidegger. sí. Era esencial la poesía, porque es la que manejaba todo. Bueno, es decir, la poesía es la casa del ser. Entonces vos te mostrás después, a partir de eso, es decir, que ya es intrínseco en el hombre, si sabés que eso va a perdurar siempre. Después tenés que preguntarte, ahora voy a apelar a un título de un libro que Samburo que se llama Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Y bueno, en esa casa del hombre, uno sale y se pregunta, dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Y bueno, yo la forma que encontré de sobrevivir, casi de vivir, mejor dicho, ha sido escribiendo. Está bien. Y con respecto al oficio de escritor, hay toda una historia. Por ejemplo, que Hemingway decía, el famoso Hemingway, que él escribía de pie, con una máquina famosa de escribir, no sé, me acuerdo qué marca. Sí, ¿Cómo se llama este otro? Proust, que escribió A la búsqueda del tiempo perdido en la cama, acostado en la cama, entre 4 paredes tapizadas para no oír nada. Y así podría buscar otros ejemplos. Que en una cinta como de máquina Así es, de sumar. Sí, esos rollos, sí. No, encontrás de todo. Claro. Encontrás absolutamente ¿Y de en tu todo. caso? Yo en mi caso escribo Estas son cosas que les directamente, interesan a sí. las personas. Yo directamente escribo en la computadora. Pero qué interesante. Yo el papel no lo toco. Ajá. No puedo casi escribir a mano. Pero qué bueno. Me ocurre lo siguiente, la velocidad, digamos, del pensamiento, no es porque sea muy veloz mi pensamiento, no me corresponde con la mano al escribir. Está bien. Entonces, cuando yo voy por la tercera palabra, con la primera estoy recién con la mano. Entonces, y casi siempre cuando voy a la computadora, tengo ya el poema más o menos armado en la cabeza, que lo fui armando caminando, dando vueltas, y lo empiezo a plasmar en la computadora, y que me permite borrar todo, como soy maniático también, borrar esta palabra, dejar lo otro, sino antes terminaba El sexto papel lleno. rodeado, el cesto, todo el piso rodeado de papeles. Ajá. Quiere decir entonces que corregís. Sí, por supuesto. Está bien. Este libro lo he corregido, el anterior, Memoria de la India, no. Ajá. Esta Memoria de la India, yo lo recuerdo muy bien, estuvo Osvaldo en la India visitando a un familiar. A mi hijo. Sí, y fue un libro, fue cuando lo comenté, un libro exótico, realmente, hasta con aromas el libro de lo que describía. Refugio de altura. Poneme alguna musiquita, por favor. Aquí, venite acá. En las alturas nevadas, toda lengua es reductiva, prensada por el frío. Los sueños se desecan a la intemperie en una ceremonia invisible. Pero ajeno a toda soledad, oscuridad o claridad, por su boca de sí reflejante,
crea la estrella guía que sobreviene. Vacío tras vacío, paisaje tras paisaje, mundo tras mundo. Vos sabés que yo encuentro además acá, por ahí, gracias a alguna cosa, en ocasiones, críptica. Entonces intento, pero al final me quedo con el ritmo, me quedo con el sonido de las palabras, por eso además lo leí en voz alta, me quedo con la ilusión de que además lo que entra por los sentidos no siempre hay que comprenderlo y dar una explicación racional. Te voy a dar un ejemplo. Yo no busco que lo entiendan. Cuando tomo un poco de vino, no les busco, me gusta o no. Exacto. Claro. Yo no busco que lo entienda. Seguro. Yo lo que sí busco es que produzca una mini crisis positiva en el lector. Está bien. Que piense cualquier cosa, que agarre para allá, para el otro costado, no me interesa, pero que produzca eso. Quiere decir que el poema dio en el blanco. Así es. Si pasa y el lector no le dice nada, quedó así, o fallé yo o falló el lector. Nosotros los médicos utilizamos la palabra parecida, el origen de la palabra poema, poiesis, que es creación. Claro, es eso de ahí. Es creación. Y los hematólogos, cuando hablan de, los médicos, cuando hablamos de que se va renovando la sangre, hablamos de la hematopoiesis, que se va creando nuevos glóbulos sanguíneos. Decime, Osvaldo, esto tiene un par de meses ahora. Sí. ¿Ya estás trabajando en otra cosa? No. 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 ¿Necesitas? Mira, no sé si Un día te vas a estoy levantar. a la espera de la poesía. Te vas a levantar. A la espera de la poesía. ¿Llegará o no llegará? Ajá. A lo mejor andará por otros barrios ahora, qué sé yo, no sé. No depende de mí, digamos. No me puedo decir hoy voy a hacer un poema. Eso no lo puedes Eso, hacer. como decía Serrat, las musas no han venido a visitarme, se habrán ido de vacaciones. Claro, ¿Te acordás? está bien, claro. Bueno, Sí, bueno, Osvaldo, hoy no bajaron las musas, ¿no? Te agradezco muchísimo, siempre No, es un por gusto, favor. digamos, recibir a un poeta. Iba a decir, ¿qué dijo? ¿Un intelectual, un artista? No, un poeta. Es eso, es un poeta. Te felicito, te agradezco la dedicatoria que me haces. Tengo todo guardado. Todo guardado, Sí, uno al lado del mucho. otro y para mí. Así que disentimos en un aspecto citadino que es... Pero sigo siendo gimnasia. Por eso iba a decir del fútbol. Te gané Pero de mano esta vez. le pasa a cualquier me ganaste. Te estaba esperando, ¿eh? Le Te pasa a estaba cualquiera. esperando desde que empezaste. Digo, Me ensartó. ¿cuándo va a empezar ahora? ¿Cuándo va a largar algo? Está bien, pero... Seguí siendo de gimnasia. Sí. Es decir, que los poetas también sufren. Eso. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por haber venido. Un saludo a Pampita. Camisa era arquero. Sí. Bueno, ¿entendés? Y Ungaretti también. ¿Camus era arquero? Sí. No te la pesqué. Albert Camus era... Y Ungaretti, Giuseppe Ungaretti era arquero. Sí. Ajá. Camisa seguro. Ajá. ¿Y el mono Lo cuenta él. Monetti? ¿El actual será arquero también? No, ese es poeta. Ese es poeta, está bien. Bueno, vamos a ir a un corte. En cuanto vengamos, vamos a hablar con la doctora Di Virgilio, Cecilia, sobre estos temas de Asperger. Ya van a ver qué interesante y qué profunda es la situación. Esto después de un corte, ya venimos. Agremiación Médica Platense, comprometida con la protección y promoción de la salud y con la defensa del trabajo médico. Clínica del Deporte. Excelencia en diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas. Centro acreditado por la Sociedad Internacional de Artroscopía, Rodilla y Medicina del Deporte, ISACOS. Ortopedia y traumatología. Deportología, cirugía y artroscopía. Rehabilitación. Isocinesia. Tratamiento del dolor. Reumatología. Aptitud física. Diagnóstico por imagen. Biomecánica de la marcha. Cardiología. Nutrición. Docencia e investigación. Turnos al 421-2929. Clínica del Deporte.
Servicio de terapia intensiva pediátrica y neonatología del Sanatorio Argentino de La Plata. Atención de todas las especialidades con los más prestigiosos profesionales. Servicio de guardia a las 24 horas. Traslados en ambulancia de alta complejidad en toda la provincia de Buenos Aires. Servicio de terapia intensiva pediátrica y neonatología. Teléfono 427-4110 en el Sanatorio Argentino de La Plata. Calle 56, número 874. Lubriplat Oil Center, centro de lubricación para su automóvil. 7, entre 527 y 528. Teléfono 482-8415. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Disfrute la auténtica cocina italiana en Restaurant Mezzogiorno. Calle 5, entre 53 y 54. Reservas y delivery a los teléfonos 483-3954 y 483-3215. Restaurant Mezzogiorno. ¿Venimos? ¿Venimos? Sí, venimos. Bueno, estábamos hablando con la doctora Cecilia Di Virgilio. Bienvenida, Cecilia. Bueno, gracias por la invitación. Estábamos hablando un minuto en la pausa de música. Ella estudió piano y tiene un marido que es cantante. Y entonces hablábamos un poco de cuestiones melódicas y melómanas, pero el tema es otro. Sí. Bueno, debo decir una cosa. Tenemos un nuevo auspiciante que se llama Portal Miró. La doctora trabaja allí en Portal Miró. Agradecemos al auspiciante y después van a ver, aparece la dirección y la publicidad. ¿Por qué se llama Portal Miró esta institución? Bueno, Portal Miró, cuando nos emprendimos en este proyecto que hicimos realidad, en realidad el nombre parte de una lluvia de ideas. Todos empezamos como a aportar qué nombre le podíamos poner. Y bueno, la casa, la primer casa, que todavía está en el pleno centro de nuestra ciudad, tenía muchas puertas y las puertas que se abren tiene que ver con los portales, eso con es portal. Apertura. Hasta ahí va bien Portal. Exactamente, con apertura, con dar oportunidades, con abrir puertas que no había, con puertas que llevan a distintos lados. Y bueno, miró por el artista. Y digamos, ¿dónde está la relación? Porque este artista, ¿saben? Este artista catalán, sí. Joan Miró, sí. No figurativo, de muchos colores, que vivió en el siglo XX. ¿Por qué razón? ¿Por qué sí? Bueno, también fuimos tirando ideas y en realidad el arte está hoy, estuvo en el proyecto original. El arte, cuando uno la atraviesa, también deja marca, ¿no? Entonces, en este proyecto el arte era parte constitutivo del proyecto. O sea, el proyecto tiene que ver con un espacio integral donde se le da a los chicos la oportunidad de que tengan en un mismo espacio medicina, psicoterapia, claro, por eso lo educativo, yo los he visto lo artístico. Trabajando con el color en las manos y poniendo... Sí. Muy y bien. Miró, porque aparte Miró, bueno, es un pintor que aparte él decía cuando llegó a la plenitud que quería dibujar como los niños. Y bueno, tiene muy bien. Mucho que ver bueno, con ¿dónde están ahora? ¿En qué sitio? ¿Puedes decir una antigua casa? ¿En qué sitio están ahora? Seguimos estando en la casa original, que es un CET, un Centro Educativo Terapéutico Modelo, que está en calle 50, 4 y 5. Sí. Y hace 2 años tenemos una nueva sede, que es en zona norte, que es en calle 5, 33 y 34. Es una policlínica de desarrollo. Está bien. Interdisciplinaria. Bien. Muy bien. Vos sos pediatra y psiquiatra infantil. Y en esta línea, cuando hablamos antes, o hablaste con la producción, la idea era charlar sobre este Asperger, que es un nombre propio de un médico alemán o austríaco, bien, que hace un pediatra que hace como 50 años o más. ¿Querés que te cuente un poquito? Sí. Bueno, en 1944 el doctor Hans Asperger hace su tesis doctoral
que era, bueno, en alemán, y describe niños con, él decía, con un desarrollo diferente a lo conocido, a lo descrito hasta la época. Él describe, bueno, chicos con fascinantes peculiaridades, decía, con algunas excentricidades, bueno, y describe la tesis doctoral. ¿Chicos de qué edad? Él describe 4 casos, todos menores, de 11 años, y lo interesante también, lo que son las cosas de la vida, que bueno, como él escribió en alemán, su obra recién es traducida al inglés en el 91, ¿sí? O sea, aparte post-mortem. Claro, y es la forma que se conozca a todo el mundo, poca gente habla alemán. Exactamente, bueno, a diferencia del doctor Kanner, que son contemporáneos, Asperger era en el 44 en Austria y Kanner en Estados Unidos en el 43, describe también 11 casos de niños también, digamos, con diferencias de lo conocido hasta la época, ¿sí? Donde él le pone también el nombre de trastorno autista del contacto afectivo, es el nombre, digamos, original. O sea, que esto tiene alguna relación con el autismo. Claro. Con los niños con autismo, que son estos niños que se aíslan totalmente, pero no es el caso de Asperger. Claro. Muy bien. Esta situación uno lo viene escuchando más, se lee más. Un niño con Asperger, ¿es un niño de qué edad cuando se llega al diagnóstico? Bueno, a ver, es interesante tu pregunta y a la vez la quisiera responder que, a ver, los chicos con trastornos del desarrollo, ¿sí? Estamos hablando del desarrollo temprano, ¿sí? Donde en realidad desde muy temprana, desde antes de los 3 años ya hay signos y síntomas característicos que en el caso del Asperger se retrasa más el diagnóstico porque hay lenguaje. En general hay palabra. Los chicos hablan normalmente. Hablan normalmente, no hay retardo en la adquisición del lenguaje, hablan normalmente de un modo muy particular, como un pequeño profesor, algunos muy excéntricos, con mucha palabra y, digamos, también tienen características de que hablan de un modo particular, como el lenguaje neutro, que copian de los dibujitos animados, pero en realidad ese lenguaje es el más mecánico, el que más ellos pueden adquirir más fácilmente, entre comillas. ¿Sí? ¿Cómo un papá, una mamá, los abuelos pueden no sospechar que es un Asperger porque no conocen, pero digamos tener la idea que la cosa no va totalmente normal y eso, digamos, con qué signos y síntomas, y eso los lleva, vos has hablado un poco del lenguaje, y eso los lleva después a consultar al médico? ¿Tienen alguna cosa? ¿Tienen el nivel intelectual? Claro. A ver, cuando hablamos de trastornos generalizados del desarrollo, que es lo que decías hoy, en realidad la traducción mejor hubiera sido trastornos profundos del desarrollo, ¿sí? Quiero explicar esto como porque... Disculpame para decir a la gente, estos trastornos generalizados o profundos del desarrollo, ¿uno es el Asperger? Uno es el Asperger. Muy bien. Estamos en un título, claro, una ventana más así, arriba. Exactamente, o sea, la nominación trastorno generalizado del desarrollo se usa hasta actualmente, que está en proceso de desuso y de transformación a otro término que ahora si querés te comento, donde hablando de TGD, que son las siglas más conocidas, estamos hablando de un diagnóstico categorial, o sea, es como un gran conjunto donde hay distintos subconjuntos, distintas categorías diagnósticas, donde uno es el trastorno autista, el otro es el trastorno de Asperger, el otro el desintegrativo infantil, el RET y los TGD no especificados. Muy bien. Es decir, que aparecen varias categorías, finalmente el médico pediatra o el psiquiatra pediatra hace un diagnóstico clínico. No hay nada en la sangre que diga... Clínico, ojo clínico. Ojo clínico, muy bien, muy bien. Estos chicos entonces con síndrome de Asperger, que es uno de los que aparecen en estos trastornos del desarrollo, generalizado del desarrollo, además de este lenguaje peculiar, ¿qué otra cosa tienen? Bueno, ¿En el colegio aprenden normalmente? Y no, tienen un perfil de desarrollo diferente, ¿sí? Un perfil de desarrollo diferente y hay que ver el caso por caso porque cada uno tiene fortalezas y debilidades y no hay un chico igual a otro. Está bien. Y lo que te quería comentar también, que este término TGD se está, digamos, cayendo en desuso hasta en las
digamos, nomenclaturas internacionales, en los DSM, CIE-10, que está pasando a trastorno del espectro autista. Trastornos del espectro, está dentro de ese espectro autista. Exactamente, que es TEA, TEA, trastorno del espectro autista. Y el cambio, digamos, el porqué de este cambio es porque en esto, digamos, ya no hablamos de categorías diagnósticas, sino de un diagnóstico dimensional. Se considera un espectro, ¿sí? Una gama, ya no es el conjunto con subconjuntos, sino un espectro, un continuo, donde tenemos desde casos con más compromiso del desarrollo a casos con menos compromiso del desarrollo. Y ahí tenemos el síndrome de Asperger y el autismo en el otro extremo, y en el medio una gama muy variada de... Es decir, te entiendo y bien, cuando aparecen estos trastornos autistas es mucho más evidente, digamos, son los chicos que no hablan, son los chicos, pero no es el tema que vamos a hablar hoy. Así que, pero cuando aparece esta cuestión de tener que ponerle el rótulo de Asperger es más difícil, pasa un tiempo. Pasa un tiempo, porque en realidad la diferencia también parte que en general y por definición también las personas que presentan condiciones compatibles con síndrome de Asperger tienen un nivel de lenguaje normal y una inteligencia normal o superior. Claro, porque yo escuchaba hablar, por ejemplo, de que, no lo sé, Bill Gates de niño había sido Asperger y Mozart había sido Asperger. Vaya a saber cómo lo puede certificar uno el diagnóstico, pero grandes personalidades que habían tenido síndrome de Asperger. ¿Esto es así? Claro, porque a ver, esto existió siempre. Lo que pasa es que las nominaciones, ¿sí? Claro. Entonces, si estamos hablando que el primer, digamos, que lo describió el primer profesional, el primer doctor, fue en el 44, su obra es conocida en el 91. Ahí, digamos, ahí relacionan, digamos, lo que es las descripciones de Kanner y las de Asperger. Ahí empieza a tener lo que es, hoy hablamos de la dimensión, del espectro, del continuo, ¿sí? Y una cosa importante para responder a tu pregunta también, tiene que ver que el compromiso al desarrollo es en el lenguaje y comunicación, que no es lenguaje solamente hablar la palabra, sino hay lenguaje gestual, corporal. El lenguaje tiene una función comunicativa. Desde el nene que te dice y te señala y te mira a ver si todo esto es lenguaje y comunicación. Bueno, aparte del lenguaje y la comunicación, la otra área del desarrollo comprometida es la interacción social recíproca. Y la otra área, que se aíslan un poco. Exactamente. Y la otra área es la conducta y los intereses, donde tienen un patrón característico, diferente al patrón típico. ¿Sí? El desarrollo típico, digamos, nadie le enseña a los nenes a hablar, a jugar de determinados modos, a que le interesen los otros nenes más que las cosas o hacer girar objetos. Es natural, ¿sí? Tampoco en estos casos es importante remarcar, porque a veces los diagnósticos son erróneos, porque muchos entran en el diagnóstico, o los mal diagnostican, podemos decir, como retrasos madurativos o retrasos del desarrollo, cuando en realidad es otro el abordaje, es otra la mirada. Pero bueno, sí van viendo cosas raras, ¿sí? Los padres y las familiares son los primeros que identifican las diferencias. Yo pensé que era más en la escuela. No, los padres ya notan. Muy bien. Ya notan. Muchas veces hace consultas a los pediatras. Está bien. Y bueno, no les dan... Vamos a hacer un corte, pero te voy a dejar las dos preguntas con las que vamos a seguir. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo se trata? Vamos a un corte y venimos enseguida. Bien, gracias. El cobro indebido es un ilícito. Pongámosle un freno. IOMA, Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Viveros Di Carlo. Camino General Belgrano entre 474 y 475 Citibel. Teléfono 480-2838. Instituto de Cardiología La Plata. Excelencia en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212. Telefax 427-1000 y 427-1800.
Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, 56, número 874, entre 12 y 13. Sanatorio Argentino. Instituto Superior en Salud, FECLIVA. Carrera de auxiliar de enfermería, enfermero profesional y cursos cortos de especialización. Inscripción e informes al teléfono 412-9100, interno 169. FECLIVA, Avenida 7, número 532. Akari Sushi Bar. Cocina japonesa. Diagonal 74 entre 10 y 48. Delivery 422-7549. Tradición oriental, frescura y calidad en sus platos. Akari Sushi Bar. La ONG Porubime, por una vida mejor, tiene el agrado de presentar el Centro de Día Sana Sana. Teléfono 484-5538. San Jorge. Más de 10 años en el mercado, fabricando todo tipo de parrillas, campanas y pulmones estándar y a medida. Todos nuestros trabajos están garantidos contra fallas de funcionamiento. Fabricamos todos los accesorios necesarios para construir parrillas, braseros, campanas. San Jorge, Camino Centenario 1879, entre 513 y 514, frente a Walmart. Teléfono 471-3604, www.sanjorgecampanas.com.ar. Bueno, seguimos. Doctora Cecilia, ¿cuál es la causa de estas, ¿las llamo enfermedades o condiciones? Condiciones. Condiciones. Sí. ¿Cuál es la causa de estas condiciones? ¿A qué se debe? Bueno, en realidad la ciencia, la medicina no tiene una respuesta única, digamos. Sí se sabe y se considera que hay una multifactorialidad, sí se considera, y nadie lo duda, que es un trastorno del neurodesarrollo con una base neurobiológica segura. ¿La genética de padres a hijos? Claro, no hay cuestiones no hay cuestiones de crianza que determinen esto como causales. No ¿sí? es el medio ambiente. No es la mamá freezer que Claro. se describía o culpa de la mamá, todo eso no. No. Eso no. Después, bueno, hay algunas enfermedades médicas que se relacionan con trastornos del desarrollo, como neurofibromatosis, fragilidades del X, sí. En algunos casos ¿Fragilidades del cromosoma X. Ah, del cromosoma sí. X, está bien. Sí, como Muy bien. otras, donde, bueno, pero en realidad se considera multifactorial. Muy bien. Muy bien. ¿Qué incidencia tiene más o menos? Bueno, estamos hablando de cifras muy altas. La CDC de Estados Unidos hace 2 años largó una cifra de 1 cada 88 niños tienen TEA. 1 cada 88. Sí, 1 cada 88. Es, digamos, 1,3%, por decir alguna Sí, cosa es así. altísimo, Enorme. es altísimo. Bien. Decime, antes de que me hables del tratamiento, las personas que nos están viendo, y esperemos que no sea el caso, pero dicen, che, esto no sería lo que le está pasando a nuestros chicos. ¿Cuáles son los primeros signos, síntomas, los primeros señales de, no iba a decir de alarma, pero señales de vamos a consultar al médico? Sí, igual se llaman señales de alarma. Está bien. Sí, Ajá. signos de alarma, y en realidad tienen que ver con determinados, que son 5, así que Sí. está bueno tenerlo en cuenta, para la detección precoz, y que se dan en los 2 primeros años de vida. Muy bien. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, no balbucea, Vos disculpa, disculpa. Niño, Vos niño. decís niño o niña, ¿es más frecuente en los varones? es más frecuente en los varones. Bueno, muy bien. Cuando ese niño no balbucea, Claro, al año, Sí. en desarrollo Pam, pam, típico, pam, pam. los niños balbucean, hay mirada, hay sonrisa social, hay intento de comunicarse con el otro, de mirarte a los ojos. si eso no ocurre, Ahí ya nos podemos Atención. preocupar. En general, también se pueden acompañar, que ahí ya duplicamos la preocupación, cuando en realidad no hay, que serían los equivalentes preverbales del lenguaje. Ejemplo, el señalar con el dedo,
mucho antes de que hablen, ya Sí. vos sabés que quiere un Claro. nene porque te señala. Por otro lado, nadie le enseñó naturalmente el desarrollo, señala. Y después de señalar, también va a ver si vos estás mirando lo que estoy señalando. Esto es interacción, esto es triangulación de la mirada, esto es comunicación. Bien. Entonces, eso en los chicos con trastornos del espectro autista, ¿sí? No se consolidan, podemos decir, las etapas del desarrollo iniciales del lenguaje y de la comunicación. Llevas dos cosas, dijiste que hay Ahí más. vamos dos. Después tenemos el tema de los gestos. Los gestos, como decir chau con la mano, como decir sí y no con la cabeza. ¿Sí? No lo hacen. No lo hacen. Bien. No lo hacen naturalmente. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, y esto a los 18 meses. Después a los 18 meses ya tienen que haber no solo balbuceos, sino también palabras sueltas con sentido. ¿Sí? Aunque, Mamá, aunque hablen algo. Aunque hablen algo, tiene que ser con sentido. Muchas veces aparecen jergas que no son lenguajes Claro, con... no es el idioma pautado. Exactamente. Los papás te dicen, hablan como en chino, habla en su idioma, habla en japonés, y no le entendemos. No se, no se le detecta, ¿sí?, palabras inteligibles. Y después, otra cuestión que es bastante dolorosa para los papás cuando no lo llaman mamá, papá. A veces empieza a decir mamá, pero mamá a distintas cosas, ¿sí? Bueno, después, otra de las cosas es que a los 2 años no hay frases de 2 palabras, por lo menos con un verbo. Claro. Lo pronuncias como lo pronuncias, acá no importa cómo pronuncias. Claro, no es una cuestión de artria, disartria, no disartria, sino es una cuestión más central. Claro. Muy bien. No hay un trastorno, no es un trastorno específico. ¿Cómo digamos. se tratan estos chicos y cómo andan? Nos quedan pocos minutos, Sí. tenemos que ir resumiendo. Bueno, en realidad, vos pensás que esto te estoy hablando de desarrollo temprano, después el chico sigue creciendo, primaria, secundaria, o sea, no es el mismo tratamiento que le vas a dar la estimulación del desarrollo temprano que un niño ya escolarizado, ¿sí?, en escuela común, con un perfil de aprendizaje muchas veces diferente, a pesar de un nivel intelectual normal o superior. Pero vos decís una cosa muy interesante, estos chicos van al colegio y Sí. aprenden y se reciben y terminan. Sí. Y en los adultos hay un buen, digamos, reportaje de una mamá que ella cuenta que es abogada. Sí, sí. Está bien, puede ocurrir esto. Sí, por supuesto. ¿Y cómo se trata? Y bueno, por eso digo, uno tiene que evaluar, el especialista, qué tratamiento es el mejor para cada caso, en qué nivel de desarrollo. Fundamentalmente, asesoramiento de los padres, orientación a tratamientos correctos. No es el mismo, tratamiento de un niño que otro. Está bien. No hay tratamientos mágicos, esto es importante ¿Y saberlo. medicamentoso es algo? No, cuando necesitan algún niño algún tratamiento medicamentoso, uno trata síntomas, ejemplo, problemas de conducta, autoagresiones, Claro. ¿sí?, pero no en todos los casos. Sí. Y no es el único tratamiento, ese sería el último. Primero hay tratamientos de psicoterapia, orientaciones, digamos, cognitivo-conductuales, donde uno trabaja distintos ámbitos, la conducta, ¿sí? Y no hay un tratamiento único, y no hay que ver caso por caso. Pensá que si en el desarrollo típico, ¿no?, la mayoría de los chicos van dentro de pautas establecidas y es bastante homogéneo, en un desarrollo atípico y de estas áreas, como te decía, hay mucha heterogeneidad. Porque está desde el nene que no habla, porque tiene un mutismo y porque no se anima, podemos ir a hablar con otras personas, sin embargo en la casa sí, o tenés los chicos que son pequeños genios y te traducen lecciones de medicina y en realidad muchos no saben lo que están diciendo, tienen excelente memoria, tienen rutinas, rituales, obsesiones. A veces estas obsesiones, esos intereses particulares son estereotipados, restringidos, no ¿Y son los su de la edad. relación con el resto de los chicos? Claro, ahí está el tema. A todas las edades donde se ve es que los intereses son diferentes a los de los chicos de la edad. Te pongo un ejemplo, que me acordé recién cuando te lo estaba contando. Tenemos que ir cerrando, Sí. pero me interesa el ejemplo. No, el ejemplo es este, un nene súper inteligente, un intelectual, un poeta 5º grado. Él está trabajando en terapia conmigo, por ejemplo, de no hablar de tú, de no parecer un literato, porque ya... Y, por ejemplo, decía, no sé para qué juegan al fútbol los niños de mi edad. ¿Por qué todos atrás de una pelota? ¿Por qué todos no tienen Te voy a una decir que pelota? es bastante razonable, ¿eh? ¿Por qué no le dan una a cada uno? ¿Por qué no Es le dan una a cada uno? Bueno,
esos son los códigos del juego, no entienden a veces códigos sociales, la ironía, la metáfora. ¿Y la cuestión afectiva? Y Yo hablaría 2 horas, como sí. nos están diciendo, No. los afectos. No, la cuestión afectiva, o sea, son afectuosos, tienen sus sentimientos, también hay mitos de esto, de que, no, son afectuosos, tienen sus sentimientos, muchas veces procesan diferente los sentimientos, como también las emociones propias y lo de... Bueno, lo mira, alrededor. se terminó esto, pero yo desde ya te estoy comprometiendo a volver a hablar del tema y a volver a hablar del tema también con este trastorno general del desarrollo, que se llama también trastorno, me dijiste ahora, general de adaptación, ¿no? No, ahora la nueva denominación es trastorno del espectro del autismo. Trastorno del espectro del autismo. Vamos a volver sobre esto pronto. Bueno. Doctora Cecilia, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a todos. Bueno, nos vamos. Los espero. La próxima semana va a haber unos cuantos resultados de fútbol la próxima semana. Vamos a hablar algo de eso en una nueva emisión de Ojo Clínico. Muchas gracias.